buenos días. Estamos aquí con el profesor Serafín Carballo. Queremos darle la bienvenida. Él nos visita desde Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, y en esta ocasión nos va a acompañar en dos foros sobre responsabilidad social que vamos a tener el gusto de compartir tanto con la Sociedad Nacional de Industrias como también con la Fundación Romero. Bienvenido, es la primera vez que vamos a trabajar juntos, pero ojalá que hayan muchas más adelante. Y yo quisiera, profesor, preguntarle a usted cómo es que ve este tema de la responsabilidad social. ¿Es un tema que va a pasar, es una moda o en realidad es una tendencia para todas las empresas? Bien, en primer lugar, y si me permite, agradecerle a usted, doctora Morales, y a PAD la invitación, la amable invitación de volver a Lima y trabajar por primera vez juntos. Y respondiendo a su pregunta, yo creo evidentemente no es una moda, es una necesidad empresarial que se va a hacer cada vez más patente, que tiene que convivir con otros elementos de las estrategias de cada compañía, pero que ha venido para quedarse, porque el público, el pueblo, los consumidores se lo van a exigir a las empresas. Aquí en el Perú ya hay una conciencia de responsabilidad social. Sin embargo, muchas veces no se sabe exactamente qué cosa es la responsabilidad social, y sobre todo nosotros quisiéramos que nos explique que si bien por un lado la responsabilidad social es cuidar los impactos sociales, ¿no? Los impactos de la comunidad, es también cuidar los impactos ambientales, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiéramos nosotros su opinión. Pues la responsabilidad social, como usted bien ha enunciado, es controlar de alguna manera el impacto que tenemos sobre nuestro entorno, tanto el físico, como podría ser la parte ambiental, como el humano en nuestra relación como empresas, con la sociedad, con clientes, con empleados, etcétera. Quizás el quid de la cuestión va a estar en la necesidad de integrar eso en la gestión de las compañías para llegar a algo, a una palabra que yo utilizo relativamente a menudo, que es viabilidad. Lo sostenible tiene que ser viable en el tiempo y para eso tiene que lograr un equilibrio entre necesidades que tiene el medio ambiente, que tiene la sociedad, pero evidentemente también las empresas, de generar un retorno de beneficios que permite esa viabilidad. La empresa que cierra no es sostenible. Para ser sostenible, la empresa tiene que vivir y tiene que desarrollarse, y eso tiene unos condicionamientos financieros que no hay que olvidar en ningún momento. Bueno, nosotros tenemos, digamos, ejemplos aquí en el Perú de ambas cosas, ¿no? Es decir, empresas, sobre todo mineras, ¿no? Aunque también de todos los sectores, que efectivamente han comprendido, ¿no?, este tema y han tenido éxito, como empresas que lamentablemente, ya sea que no se han entendido bien con las comunidades o no han tenido una estrategia de impacto ambiental y que efectivamente no han sido viables. Uno de los aspectos a lo mejor más importantes respecto a los impactos ambientales es el tema relacionado con la energía, ¿no? Es decir, ya sabemos que los recursos son escasos y las necesidades son muchas, ¿no? Entonces, respecto a este punto, quisiéramos también su opinión. La energía tiene una importancia clave en la contabilidad, en la economía de las empresas, pero tiene otros ángulos que hay que considerar. Primero, la energía, las fuentes de energía son limitadas, incluso cuando circunstancialmente alguna puede ser abundante, como puede ser en este caso el gas natural en Perú, que es una gran riqueza para ustedes. Aún así hay que gestionarlo como si fuera escaso. Por dos motivos. Uno, porque si se derrocha alguna vez será escaso, y porque además toda utilización de energía, sobre todo las no renovables, tiene un impacto sobre los gases de efecto invernadero, cambio climático, etcétera. Por lo tanto, una gestión eficiente de la energía va a conllevar unos ahorros económicos y, por lo tanto, mayor viabilidad y una reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente. En los años 70, en Europa y en Estados Unidos, a nadie se le pasó por la cabeza que el petróleo podría llegar a valer $120, $130 el barril
cuando se compraban a 7 u 8 dólares con total abundancia. Los carros consumían decenas de litros a los 100 kilómetros hasta que llegó la crisis del petróleo. Y de repente aquello que era tan abundante dejó de serlo, y además se coincidió también con los mayores problemas de contaminación en las grandes ciudades, tanto de Norteamérica, en general del mundo desarrollado, Norteamérica, Europa en su momento. Por lo tanto, la mejor energía es la que no se gasta. Así es. Y por otro lado, bueno, también está la discusión de las energías limpias, ¿no? Es decir, sabemos que el carbón, el petróleo, ¿no?, representan a lo mejor, pues, en ese espectro de las energías, valga decir, las energías más contaminantes, ¿no? ¿Cómo ve en el futuro este punto, ¿no? O sea, vamos a ir hacia el uso de las energías limpias. ¿Cómo se va a evolucionar para que haya menos contaminación? Yo creo que no hay que ser un gran experto para prever que, dado que los recursos son limitados, tanto en su consumo como en nuestra capacidad de soportar determinados impactos ambientales, nos vamos a ver forzados a primero combinar energías tradicionales con nuevas energías renovables, y terminando en que ese mix se incline muy favorablemente hacia las renovables, energías como la solar, la eólica, etcétera, que irán dando respuesta al problema que la humanidad tendrá, que es que nuestro pequeño universo dentro de la Tierra tiene muchos recursos de muchas clases, pero están limitados. La energía en la Tierra está limitada, y el hombre tiene una capacidad ya de consumo, de transformación, capaz de alterar el medio ambiente y esas grandes reservas. Evidentemente, en este momento hay un problema también de costes. Es mucho más barato un motor de combustión de fuel oil tradicional que lo que puedan ser unas placas solares. Pero también, pues no sé, el primer celular que salió al mercado era enorme y era carísimo, y ahora cualquier crío va al colegio con un smartphone, con una conexión con Internet permanente a un precio razonable. Es de esperar que la economía de las energías renovables también entre en una dinámica que sea accesible a familias y a países en desarrollo, no solo a los más potentes. Aparte de la energía, tenemos también el tema del agua, ¿no? El agua también es un recurso escaso. Y, por ejemplo, en el Perú, los científicos dicen que solamente utilizamos el 1%, ¿no?, de toda el agua que tenemos, que todo lo demás se desperdicia, ¿no? Entonces, al respecto, por ejemplo, empresas como las empresas cerveceras o la misma minera, ¿no?, que utilizan el agua, ¿qué, digamos, principios debieran tener para el uso adecuado, ¿no? El agua potable es un patrimonio de la humanidad, es un derecho del hombre el poder, casi antes que comer, poder beber, porque aguantamos muchísimo menos sin beber que sin comer, y de nuevo es un recurso que está limitado. Es un recurso que en casi todas partes del mundo es muy barato, casi demasiado barato, no llegamos a apreciarlo, no llegamos a valorarlo, no sale a cuenta quizás ahorrar agua, porque como el precio del metro cúbico es muy económico, y en eso nos estamos equivocando. Decía Einstein que la Tercera Guerra Mundial sería posiblemente a garrotazos, decía él, después del boom nuclear, etcétera. Y yo a veces digo que la Tercera Guerra Mundial se va por el agua. Se habló en su momento de las tensiones por el petróleo, y no hay más que ver a los grandes grupos económicos mundiales posicionándose en todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua, y hay dos elementos básicos. Uno, el consumo racional de un recurso, como es el agua potable, y dos, la reutilización y reciclado de ese agua. Aquí en Perú ustedes sufren un efecto colateral de no tratar bien las aguas en determinados problemas con las estaciones pesqueras. Todavía está bloqueado la exportación de bivalvos a la Unión Europea, y eso es un tema que viene de aguas arriba, viene de contaminar, de utilizar y no depurar de una forma adecuada aguas residuales. Y además le trasladamos el problema a otro que está más abajo, y que el pobre no tiene la culpa de nada, pero que cuando va a extraer su producto del mar, la cadena comercial le para porque no tiene garantías suficientes. En algo, insisto, es un problema que viene, nunca mejor dicho, de aguas arriba.
Por lo tanto, regular el consumo y, por supuesto, la reciclado, reutilización de ese bien que nos es absolutamente imprescindible para la vida. Así es. La vida no es imposible tal y como la conocemos sin ese agua. Uh-huh. Bueno, ojalá que los, digamos, empresarios, ¿no?, especialmente pues la empresa privada que en el Perú está dándonos un crecimiento tan importante, pueda tomar en cuenta, ¿no?, estas nuevas tendencias que, como usted dijo, no son modas, sino que van a continuar. Yo tengo todavía 2 temitas pendientes antes de terminar. Uno de ellos es, por ejemplo, los residuos, ¿no?, los residuos sólidos. Vemos pues en la industria, el comercio, ¿no?, que el tema de los empaques, bueno, es un tema relacionado con la comercialización, ¿no? El consumidor es atraído por el tipo de empaque, etcétera, ¿no? Pero uno se pregunta luego dónde van esos empaques, ¿verdad? ¿Dónde va especialmente tanto plástico, ¿no?, que más adelante pues, nos van a tener una vida, parece, de mucho tiempo, ¿no? Entonces, también al respecto quisiera su comentario. En todo el tema de los envases que se utilizan en los productos, sobre todo de gran consumo, a nivel internacional ya hay un movimiento que se traslada por las cadenas de valor de reducir primero la cantidad utilizada. Yo sí le puedo decir que a mí me sorprende, y esto no es más que una anécdota, lo que me cuesta abrir un pack de botellas de agua en Lima. Sí. Porque el plástico envolvente es extraordinariamente grueso, fuerte, que presenta un producto muy sólidamente bien presentado. Atractivo. Pero que evidentemente usa un gramaje, un peso de plástico muy superior al que utilizamos en Europa. Eso me lleva a pensar en que posiblemente sea más barato aquí que allí, claro, o que la presión legislativa sea menor. Al igual que en la energía, pues el mejor residuo es el que no se produce. Tenemos que pensar que un residuo es basura, es dinero tirado a la basura. Dinero que a veces hay que regastar o volver a gastar para recuperarlo. Y por lo tanto, de nuevo, la racionalización en el uso, en la cantidad de esos envases, la negociación entre las partes implicadas, entre los grupos de interés, para ver si es verdad que necesitamos grandes cajas de cartón envueltas en plástico para luego sacar a lo mejor una memoria USB de 3 centímetros que viene a veces en enormes cajas. Y por último, y aquí sí es imprescindible la actividad del Estado, el apoyo a todos los sistemas de regeneración, los sistemas integrados de gestión que se llaman en Europa, para la recuperación óptima de todos esos residuos. Ahí hay una imprescindible, no tanto colaboración público-privada, tan de moda, como si él llegara a un punto común entre las empresas y la administración pública, el Estado, para decir, bueno, creamos los sistemas integrados de gestión, la administración pública lo hace y las empresas colaboramos en la reducción de esos residuos y en el propio negocio, no lo olvidemos, que hay alrededor de un sistema integrado de gestión. Yo sí me gustaría llamar la atención de los empresarios que nos vean de que hay una oportunidad de negocio en la gestión racional de la sostenibilidad. No lo veamos solo como un coste, que ocasionalmente puede serlo. Hay oportunidades de negocio. Si bajas el gramaje de un paquete, vas a pagar menos, desde luego. Bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, lo que Porter llamaría el win-to-win, ¿no? En el tema de la responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental. Finalmente, profesor Carvallo, como usted sabe, vamos a tener aquí en el mes de diciembre, a fin de año, bueno, esta famosa reunión mundial, ¿verdad?, que trata sobre el tema del cambio climático, puesto que todos estos impactos, en realidad, lo que nos dicen los científicos es que nos están produciendo un cambio climático que, bueno, nos puede llevar a un colapso, Dios no quiera, ¿no? Entonces, en esta COP20 que nosotros vamos a celebrar, ¿qué oportunidades le ve a las empresas del Perú, ¿no?, para poder, digamos, enriquecerse de este, vamos a decir, encuentro mundial, ¿no?, que es la COP20? Bueno, lo primero es
valorar muy positivamente que de nuevo el Perú, en este caso Lima, acoja un acontecimiento internacional que yo creo que es una muestra más del desarrollo potente y fuerte que este país está llevando adelante. En segundo lugar, yo creo que es una oportunidad para aprender directamente de experiencias exitosas, cómo una gestión inteligente de la sostenibilidad, de los aspectos ambientales, de la relación con las partes interesadas, es capaz de desarrollar, es capaz de proporcionarnos negocios potentes, competitivos, que ven oportunidades donde a lo mejor otros solo ven dificultades. Yo creo que es una buena oportunidad para ver que este tipo de cosas están funcionando de una manera muy correcta en países muy desarrollados, en compañías muy competitivas, muy potentes, que generan grandes réditos a sus accionistas, al mismo tiempo que son muy sostenibles. Por lo tanto, yo veo una gran oportunidad para aprender, para acaparar, en el mejor sentido de la palabra, buenas prácticas, y también para refrendarse de que no está solo en este camino de esa sostenibilidad y de esa viabilidad. Y yo insistiré siempre desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista de ser muy consciente que las empresas necesitan unos réditos, una generación de capital en sus actividades que las mantenga vivas, pero que al mismo tiempo necesitamos que nuestro entorno siga vivo. Así es. Para poder mantener historias de largo éxito, como tienen ustedes aquí en el Perú, empresas de larga tradición, de larga historia, y que yo creo que están enseñando a otros tantos cómo se hacen bien las cosas. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Serafín Carballo de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos visita aquí en el PAD, en Lima, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, precisamente para tener 2 foros con empresarios, donde vamos a tratar también casos concretos y ser conscientes, ¿no?, a los empresarios de unas tendencias futuras que ya están prácticamente en el presente, que son los impactos ambientales y los impactos sociales. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes.